Hola a todos. Queremos a través de este video mostrarles el origen y la evolución de nuestro idioma. Todos en algún momento nos hemos preguntado de dónde ha surgido la lengua española, que hoy día es hablada por aproximadamente 400 millones de personas en todo el mundo. Hagamos un recorrido por la historia y aprendamos cómo surgió y ha evolucionado nuestra lengua. Íberos, romanos, griegos, cartagineses, bárbaros, árabes e indígenas americanos. El castellano es producto de los aportes de numerosas culturas que convivieron pacíficamente o se enfrentaron a través de los siglos. Actualmente es la tercera lengua más hablada del planeta, después del chino y del inglés, y sigue expandiéndose. El castellano es una de las lenguas que se formaron de la evolución del latín vulgar durante la Edad Media, como el francés, el italiano, el gallego-portugués, el rumano y el romanche, que es una de las 4 lenguas de Suiza. Tuvo sus orígenes en el latín vulgar, pero ¿qué es esto? Los romanos poseían 2 clases de latín, el culto, usado para escribir y en la oratoria, y el vulgar, empleado en la conversación cotidiana por los grupos de bajo nivel cultural. Frente al latín culto, que se mantuvo estático, fijo en la lengua escrita, el vulgar evolucionó mucho más hasta llegar a mostrar profundas diferencias morfológicas, léxicas y sintácticas con el primero. Los abundantes documentos que nos quedan del latín provienen de los textos literarios. Se conoce con el nombre de Romania la parte del mundo antiguo cuyas lenguas actuales proceden del latín y las lenguas derivadas del latín vulgar reciben el nombre de neolatinas, romances o románicas. La península española, conquistado por los ejércitos de Roma, adoptó el latín como lengua y pasó a formar parte del Imperio Romano. Antes de esta invasión, iniciada en el año 218 a.C. y concluida en el 19 a.C., se hablaban varias lenguas que desaparecieron, excepto el vascuence, el idioma más antiguo del mundo que aún ha permanecido hasta nuestros días. Es importante resaltar que antes de la llegada de los romanos, la península ibérica estaba habitada por diversas comunidades. A ambos lados de los Pirineos se agrupaban diversos pueblos que poseían una lengua común, la vascuence. En el sur, los nativos establecieron relaciones comerciales con los fenicios. Sin embargo, en ese mismo siglo, los celtas, provenientes del sur de Alemania, invadieron la península y se establecieron en Galicia y Portugal. Fusionado con los íberos, formaron el grupo de los celtíberos. Si bien cada una de estas comunidades poseían su propia lengua, es posible suponer que se influían entre sí. En el año 409 se produjo en España la invasión de los pueblos provenientes del norte. Estos son los visigodos. No eran muy numerosos. Se instalaron principalmente en la meseta castellana. En un principio no se unían con los pobladores hispano-romanos, pero con el tiempo se fueron romanizando. Todos los hispano-romanos, como los visigodos, mantuvieron su lengua, aunque recibieron influencia que, en el caso del castellano, se advierten principalmente en el léxico. Junto a estos elementos lingüísticos, hay que tener en cuenta el origen del idioma vasco, el cual se desconoce, y también la invasión musulmana de la península ibérica en el siglo VIII, que dan origen a 2 zonas de dialecto. La mozárabe, con una clara influencia del árabe, y la zona de los reinos cristianos, en la que se desarrollan de manera divergente el catalán, el aragonés, el austeriano, la gallega y la castellana. Con esta mezcolanza aparece el pueblo de Castilla, el cual deja de ser conservador. La hegemonía política de Castilla en el siglo XV determinó el predominio de su idioma sobre todas las demás lenguas de España, pero se conservaron con absoluta autonomía el vascuence, el gallego y el catalán. El gallego y el catalán no deben ser considerados, como creen muchas personas, poco ilustrados, dialectos del español. Son lenguas hermanas del castellano, al igual que las otras mencionadas, el francés, el italiano, el portugués y el rumano. En el siglo XV, Alfonso X declara el castellano como lengua oficial,
Luego de la llegada de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, en la cual se buscó una expresión elegante, pero natural, y a partir del siglo XVI se impuso el término español al convertirse en la lengua nacional, que de hecho es el emperador Carlos I quien utiliza por primera vez la expresión lengua española. Con el descubrimiento, la conquista y la colonización de América y algunas islas de Oceanía por los ejércitos de Castilla, el español se extendió por esas lejanas tierras y de ello resulta que actualmente el castellano se hable en casi todos los países hispanoamericanos y en las islas Filipinas. Hemos afirmado que el castellano nació de la evolución del latín vulgar. Por tanto, la estructura gramatical de nuestro idioma es completamente latina y la mayor parte de su vocabulario está formado por palabras de esa lengua, más o menos evolucionadas. Por ejemplo, del latín al español: pater, padre; manus, mano; rosa, rosa; flamma, llama. Pero el español, como sucede con todos los idiomas, se ha nutrido de otras lenguas. Entre los idiomas que han influido en el español se encuentran las lenguas prerromanas, y de ellas tenemos algunos sufijos, como es el caso de Elvira, arroyo, barro, cerro, izquierdo. Los hermanos dejaron en la lengua española términos tales como de legislación, por ejemplo, como gabela y feudo; otros de carácter militar, como guerra, guardia, espuela, robar, botín, tropa, brida, belmo, guante, dardo, estoque; y de costumbres domésticas como guisar y brasa. El castellano recogió más de 4.000 palabras árabes, unas de carácter bélico como adalid, atalaya, alcanzar; otras voces referentes a la agricultura: alberca, aljibe, noria, alcachofa, berenjena, arroz, zanahoria, aceituna, azafrán, azúcar, algodón, azucena. Palabras sobre industria y comercio, como alfarero, taza, jarra, alfiler, marfil, almacén, almoneda, tarifa, aduana. Voces de vivienda o de vestidos: arrabal, barrio, aldea, alcoba, azotea, almohada, alfombra. Palabras de orden jurídico: encontramos a alcalde. Voces científicas: cifra, álgebra, química, alambique, jarabe. Nombres de lugares: encontramos Alcalá, que es un castillo; Guadiana, que es un río Anna; Guadalquivir, que es un río grande; Medina, una ciudad; y Guadalajara, río de piedras. Las palabras castellanas procedentes del griego reciben el nombre de helenismos y se forman siguiendo estas 4 posibilidades. Como prefijos: anti, que es contra, antídoto; como sufijos: itis, que es inflamación, bronquitis; como voces compuestas, como antropología, antropos, que es hombre, y logos, que es tratado; como palabras derivadas de raíces griegas, como catártico, catarsis, que es purificación. El español es el idioma de origen romance más popular del planeta. Es la tercera lengua más hablada en el mundo, después del inglés y el mandarín, y es conocido por las Naciones Unidas como uno de los 6 idiomas universales. Ahora ya sabes de dónde surge la lengua española. ¡Gracias!